Muy buenos días. Bienvenidos a su seminario web de la certificación ISO 27001. Mi nombre es Andrés Gutiérrez, soy el presidente para América Latina de Control Case. Quiero agradecer principalmente hoy el tiempo que han tomado para unirse a este seminario web y poder escuchar toda la información relacionada con nuestro seminario web de de la certificación ISO 27001. Algunos puntos importantes para mencionar antes de iniciar nuestro seminario web es que este seminario web tendrá una duración de aproximadamente unos 30 minutos y esperamos al final del seminario tener tiempo para atender algunas de sus preguntas que pueden ser colocadas en el chat en cualquier momento durante el seminario. Al final de trataremos de responder la mayoría de preguntas que se hagan. En caso que no sea posible, enviaremos las respuestas por correo el día de mañana junto con la grabación del seminario web. De la misma manera, les pido que si tienen algún inconveniente técnico para ver o para escucharme, por favor también déjenmelo saber. Hagan su comentario en la ventana del chat que está aquí debajo y nuestro moderador tratará de resolverlo de la manera más pronto posible. Los slides que verán en este seminario web junto con la grabación de este seminario, como lo mencioné, serán enviados mañana o muy pronto la próxima semana a cada uno de los asistentes a este seminario web. Una vez más, si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en la ventana de chat, que esperamos que este seminario dure aproximadamente unos 30 minutos y espero poder responder la mayoría de las preguntas o todas. De lo contrario, serán enviadas a sus correos de la misma manera que enviaremos los slides y la grabación. Este seminario web también será publicado en nuestra página web www.controlcase.com y ahí podrán acceder a este seminario web y asimismo todos los seminarios web que dictamos en Control Case. Una vez más, bienvenidos a este seminario web de certificación ISO 27001. Así que, bueno, iniciemos. Nuestra agenda de hoy incluye hablar de la norma ISO 27001 y haremos una introducción de todas las normas que están relacionadas con las 27. De la misma manera hablaremos de la norma ISO 27001, hablaremos de la ISO 27002. También mencionaremos algunas otras que de pronto hayan escuchado en algún otro momento, como la ISO 27701 o la ISO 27017, ISO 27018. Nuestra agenda también incluye que hablemos de qué es el SGSI. Hablaremos propiamente de la certificación ISO 27001. Hablaremos de quién la necesita, cómo está estructurada, cómo son los controles, qué es lo que cubre la norma 27001. También la agenda incluye cuál es el proceso para certificarnos, cuántos son los controles y cuáles son los controles, qué tan seguido es necesario hacer la certificación y cuáles son los principales desafíos que la norma ISO 27001 trae. Primero hablemos de Control Case. Aquí en Control Case nosotros nos enfocamos en certificaciones de tecnología y en todos los servicios de seguridad gestionados que podemos ofrecer a nuestros clientes relacionados con todas las certificaciones de seguridad. Esto es lo que hacemos y lo hacemos para más de 1000 clientes. Tenemos la expertise, lo hemos venido haciendo todos estos años y como lo reitero una vez más, lo hacemos en más de 1000 clientes, ya sea que hagamos su certificación de seguridad o los apoyemos en la remediación y les hagamos todo el tema de auditoría o en su defecto les ofrezcamos servicios de seguridad
continuada, lo que nosotros llamamos el Continuous Compliance Services. Aquí en Control Case nos orgullece decir que tenemos un acercamiento de partnership. Hacemos como un partnership approach. Es decir, hacemos, nuestra metodología es un acercamiento gestionado como en sociedad con nuestros clientes versus hacer simplemente un checklist de auditor, lo cual obviamente genera un mayor provecho para todos nuestros clientes. No somos ese checklist de auditor, somos tu socio que te ayuda a revisar todos tus controles de tecnología de una manera continuada y así tener un mejor resultado al final del proceso de certificación ISO 27001, al igual que cualquier otro proceso que lleves de certificación de IT con nosotros aquí en Control Case. Lo cual te permite, obviamente, tener un mejor programa de seguridad de la información implementado en tu compañía. En Control Case también nos enorgullece decir que utilizamos nuestra propia tecnología. Para este caso utilizamos nuestro Control Case Compliance Hub, que es nuestro portal de Governance, Risk and Compliance, que te permite utilizar un enfoque de automatización y de esta manera tener los controles completamente alineados y así tú puedes tener un mejor resultado y de una manera más eficiente a la hora de obtener tu certificación ISO 27001. Y no solo certificación ISO 27001, sino todas las demás certificaciones que están relacionadas con seguridad de la información. De la misma manera, pues nuestra tecnología nos permite utilizar este enfoque de automatización para generar este acercamiento de sociedad, como llamamos, para estos servicios de certificación y cumplimiento continuo y que sea así como se llama ese Continuous Compliance y no solamente un punto o en un momento, como si fuese una foto, sino que mantengamos siempre el compliance que se mantenga en el tiempo. En este seminario web hablaremos específicamente de la certificación ISO 27001, pero aquí en Control Case nosotros ofrecemos servicios de certificación no solamente de ISO 27001, sino de múltiples opciones de certificación. Algunos, como lo vemos acá, algunos son certificaciones, algunos son simplemente estándares. En algunos se emite una certificación, en algunos se emite un reporte de cumplimiento, en algunos se emite un informe de auditoría. Pero a nivel general todos están relacionados con temas de seguridad de la información. Y en Control Case te ofrecemos la opción del One Audit, que esto que mostramos acá, que podemos ver las diferentes certificaciones, nuestro portal te permite hacer un solo assessment, pero certificar múltiples estándares. Esto lo hacemos, como mencioné, a través de nuestra tecnología de nuestro portal y el One Audit, que permite, como te menciono, múltiples certificaciones en una sola auditoría. Y a través de nuestro portal te permite ver cómo va el proceso, incluso cómo estás hoy, en qué proceso, en qué paso vas. Bueno, con todo esto dicho sobre Control Case, ahora pues sí pasemos a hablar de la normativa ISO 27001. ¿Qué es la ISO 27001? La ISO 27001 es parte de la familia de estándares de los 27000, de los 27000, y hace focus específicamente en todo lo que es seguridad de la información. Y esta realmente es un marco de referencia que proporciona los requisitos para que se pueda definir e implementar el ISMS, por sus siglas en inglés, o el SGSI, por sus siglas en español, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Entonces, una vez más para aclarar, la normativa ISO 27001, que es parte de la familia estándar de los 27000,
Es emitida por la Organización Internacional de Estandarización, que por sus siglas en inglés es el International Organization for Standardization, y la 27001, que está enfocada en seguridad de la información. Es realmente un marco de referencia que proporciona todos los requisitos para definir el sistema de gestión de seguridad de la información. Ahora hablaremos de qué es la norma ISO 27002. Vamos a gastarnos unos minutos aquí aclarando un poco sobre qué es la norma ISO 27002. Como lo mencioné hace un momento, la norma ISO 27001 es de hecho el marco de referencia, el framework, el marco de referencia, que es la centralización de las ISO 27000. Mientras la 27002 es la norma que complementa, ella se centra específicamente en los controles de seguridad de la información, que todas las organizaciones obviamente deciden cómo implementar. Al final del ejercicio, la 27002 únicamente trata los controles de la seguridad de la información, pero no es una certificación, ¿ok? Entonces, 27001, el 27001, es como tal el marco de referencia, el marco central de la norma ISO 27000, y hace referencia a la gestión de la seguridad de la información y enumera cada uno de los controles del sistema de gestión de seguridad de la información. Y ella obviamente contiene sus requisitos, pero la ISO 27001 es una certificación. La ISO 27002 es una norma complementaria y ella específicamente se centra en los controles de seguridad de la información, pero no es una certificación. En conclusión, la 27001 es la certificación como tal y la 27002 es el conjunto de controles de seguridad de la información. Ellas juntas forman un paquete, digámoslo así, y las compañías se terminan certificando en la única certificación que hay, que es la ISO 27001. Ahora, al igual que las normas, ya que mencionamos la 27001 y 27002, vamos a hablar un poquito sobre las normas ISO 27701, ISO 27017 y la ISO 27018. Estas son otras normas complementarias que hacen parte de la familia de las ISO 27000. Voy a hablarles un poquito aquí rápidamente. Habrán escuchado, como le mencioné, la ISO 27701. ¿Qué han escuchado de esta de pronto que menciona privacidad? Exactamente eso es lo que la norma ISO 27701 es lo que es. Ella es una extensión, miremosla como una extensión de la ISO 27001 que hace enfoque específicamente en la privacidad. Entonces, ella viene siendo una extensión en todos los aspectos de privacidad. No sé si habrán en los últimos años, podríamos decir en los últimos 5 o 6 años, el tema de privacidad es un tema que ha ganado mucha importancia en todo el tema, que hoy en día incluso existen normas específicas como GDPR, en los Estados Unidos existen algunas otras, que han ido ganando espacio. Entonces, la norma ISO 27701 lo que hizo fue esto, ganarse un espacio en este tema y se creó como una extensión de la 27001 y 27002, pero enfocada específicamente en todo el tema de privacidad. ¿Ella qué hace? Proporciona esa orientación para proteger los datos de privacidad. Cuando ellos obviamente se van a ver afectados, en las compañías se pueden ver afectados por su recopilación de información personal y privada. Uno de los temas importantes que las compañías deben tener en cuenta son esas compañías que almacenan datos, llamamos el PII, que son datos de privacidad de clientes, de pacientes, de toda la base de datos que tienen las compañías. Todo lo que tiene que ver con privacidad es en lo que la norma ISO 27701 se enfoca. Entonces, por aclarar una vez más, esta 27701 en realidad afecta, como mencioné hace un instante, a estas compañías que almacenan datos privados de cliente. Pasemos ahora a la norma 27017 y la 27018. Estas, una vez más, hacen parte de la familia de las 27000.
La 27017 son esas técnicas de seguridad y códigos de prácticas para los controles de información, para los servicios en la nube, para los servicios cloud. No se puede implementar 27017 por sí solo. Esto debes haber certificado. Debes tener ISO 27001 primero, para luego agregar este tipo de extensiones, como en el caso de la 27017. 27018, ya hablamos de la 27017. 27018, esta similar a la 27017, pero la diferencia es que no solo, la 27017 es para nubes privadas, 27018 funciona para nubes públicas, ¿ok? Es lo mismo, o sea, esas técnicas de seguridad y códigos de práctica para la protección de información personal en nubes públicas donde se procesan los PII, que es el Privacy Information, ¿ok? Entonces, una vez más, estas extensiones no se pueden implementar por sí solas si no se tiene 27001 agregado. Estos, repito, son extensiones de la norma. Datos para tener en cuenta, datos claves, como decía, ambas normas 27017 y la 27018 son extensiones complementarias de la norma 27001. Todas las cláusulas y anexos se aplican igual que en la norma 27001 de una manera control por control. No se puede realizar ninguna de las dos si no se tiene 27001. Y control case, por ejemplo, hablando de propiamente nuestro, nosotros no podemos hacer 27017 o 27018 si otra compañía fue quien realizó el 27001. Esto aplica a nivel general, ¿no? La misma compañía, el ente certificador que hace la norma, la certificación ISO 27001, es quien debe poder aplicar estas extensiones. Ahora pasemos a hablar de qué es el SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Ya les hablé de las normas ISO 27001, 27002, 27017, 018. Ahora hablaremos de lo que es el SGSI. ¿Qué es el SGSI? Como su nombre, por sus siglas, es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. En inglés, el ISMS o ISMS, Information Security Management System. ¿Y qué es esto? Una vez más, es un marco de referencia que enmarca todas las políticas y procedimientos que incluyen todos los controles que se van a tener en cuenta y que una compañía debe tener en cuenta a la hora de certificarse. Esto incluye controles, como lo menciono aquí, físicos, legales y todos los técnicos que están involucrados en el proceso de gestión de una organización, de cómo maneja los riesgos de la información. Entonces, resumiendo, ¿qué es el SGSI? Es el marco de políticas y procedimientos que incluirá todos los controles que una organización debe cumplir para poderse certificar en ISO 27001. No es posible certificarse ISO 27001 si no se tiene un SGSI definido, diseñado, implementado. ¿Ok? Entonces, este es como el resumen. Este viene siendo el sistema de gestión de seguridad de la información. Es ese marco de referencia, no es una aplicación, es un marco de referencia, es un conjunto de todos los controles y de políticas donde se van a evaluar y se van a tener en cuenta todos los controles que van a incluir las compañías. Una vez más menciono, ejemplo, los controles legales, físicos, técnicos y todo lo que va a incluir una compañía para poderse certificar ISO 27000. Como comentario les recuerdo que este seminario está siendo grabado y que ustedes van a recibir copia de todos los slides que hemos visto, de todas las pantallas que hemos visto y de este seminario web como tal, de la grabación, con sus respectivas preguntas y al final del seminario hicieron preguntas y hubo tiempo de responderlas. Todo esto lo recibirán junto con un correo probablemente mañana o muy temprano la próxima semana. Hablaremos ahora
de la certificación ISO 27001. Vamos a entrar ya en materia como tal y hablaremos así muy profundamente sobre lo que es la certificación ISO 27001. Bueno, lo primero, es importante aquí resaltar, hay una diferencia. Cumplimiento versus certificación. Compliance versus certification, ¿verdad? Entonces, hay compañías que hoy día tienen implementado su SGSI, su Sistema de Gestión de Seguridad de Información. Tienen auditores internos y hacen auditorías internas, valga la redundancia, a todo ese marco de referencia. Digamos, se autoauditan, a pesar de que el auditor siempre es un ente independiente. Entonces, ¿qué sucede? Que cumplen con todas las normativas, siguen todos los controles que tiene la norma ISO 27001, los cumplen a cabalidad, a detalle. Así, si ustedes hacen eso hoy, ustedes se pueden llamar o autollamar que son ISO 27001 compliant. O sea, cumplen la norma ISO 27001. Hay una gran diferencia con la certificación ISO 27001. En este caso, esto aplica únicamente cuando ustedes hacen un engagement, hacen un contrato, o sea, contratan a una compañía acreditada como Control Case, por ejemplo. Y Control Case hace toda la revisión de los controles. ¿Ok? En ese caso, ustedes reciben el sello, el certificado como tal de ISO 27001 como certificado. Esa es la diferencia. O sea, cumplir con ISO 27001 es una cosa y certificarse ISO 27001 es otra cosa. Para esto es necesario que deban haber hecho un contrato con una compañía externa como Control Case que hará la revisión de los controles y los hará que hayan pasado la certificación. Nosotros en Control Case, por ejemplo, nosotros cumplimos con todo este tema y tenemos que demostrarle a los certification bodies, que son quienes nos acreditan a nosotros para poder hacer la certificación. ¿Por qué? Porque esa certificación ya significa que el sistema de gestión de seguridad de la información de ISO 27001 ha sido certificado de conformidad con toda la norma por los auditores, por los organismos de certificación, que son la ISO. Entonces, hay una vez más, una diferencia. Puedes estar cumpliendo con la norma ISO 27001 o certificarte ISO 27001. Reitero una vez más, cumplir con la norma significa que tú hiciste una revisión de los controles, ustedes como compañía hicieron una revisión de los controles internamente y verificaron que cumplen con los controles, que el marco de referencia está completamente implementado, que cada uno de los controles de ISO 27001 está funcionando y está operativo, versus contratar una compañía acreditada como Control Case que hará la revisión de estos controles como auditores externos y al final del ejercicio, si pasan con todo, entonces serán acreditados y serán certificados ISO 27001 y recibirán su respectiva certificación y su respectivo sello que podrán colocar en su página web, etcétera, y los acredita, la medallita dice, somos certificados ISO 27001. Pasemos ahora a hablar de, bueno, ¿quiénes necesitan la certificación? ¿Por qué la necesito? ¿De verdad la necesito? Entonces aquí viene esta pregunta. ¿Por qué? Porque ya hablamos de la certificación ISO 27001, 27002, 27017, 018 y explicamos las diferencias, las normas. Ahora vamos, ¿quién necesita la certificación? Hoy día, creo que es muy difícil encontrar una organización que no tenga un departamento de tecnología, un IT department. Hoy día todas las compañías tienen, ya sea cloud o on-premise, en sitio tienen de una manera u otra una infraestructura de red, infraestructura de tecnología diseñada, implementada. Entonces, ¿quién debería certificarse? ¿Quién necesita la certificación? Que es la pregunta aquí.
al final es cualquier organización que desee o esté obligada a formalizar y mejorar los procesos comerciales en torno a la seguridad de la información, la privacidad y la protección de sus activos de información, así como lo dice el slide. Pero esto es que, en resumidas, es todas las compañías tienen un departamento de tecnología, por lo tanto, todas deberían de una manera u otra certificarse. Pero ¿quién la necesita? Entonces, cuando tú contratas a una compañía como Control Case InfoSec, que es de hecho nuestro departamento de nuestra área de InfoSec, que se encarga de hacer la parte de la acreditación, de la certificación ISO 27001, tú con esto lo que haces es demostrarle a tus clientes que fuiste certificado ISO 27001, que realmente estás cumpliendo con todos los controles de ese marco de referencia. Entonces, lo que le generas es una confianza a tus clientes quienes hicieron la tarea correcta de decir, bueno, muéstrame, por favor, demuéstrame que tú tienes unos controles de seguridad de la información correctamente implementados. Demuéstramelo. Entonces, si tú fuiste compliant, ellos pueden que revisen ese assessment y pueden que digan, ah, bueno, eso fue como te auto-certificaste, te autodeterminaste el proceso. Pero si tú contratas una compañía, te certificas ISO 27001 y contratas una compañía como Control Case, lo que estás es demostrándole a tus clientes, yo hice la tarea correctamente, porque ellos ya hicieron la tarea correctamente de solicitarte a ti la certificación. Y ahora tú le demuestras que tú hiciste la tarea correcta, que fue contratar a una compañía como Control Case para que te certificara y demostrara que todos tus controles de ese marco de referencia de la ISO 27001 fueron correctamente implementados. Esto también te terminará sirviendo como una estrategia de, digamos, de mercadeo, de marketing, de ventas en tus potenciales salidas a buscar clientes, porque definitivamente a la hora de elegir, si tú vas a elegir una compañía que tenga una certificación de la importancia de la ISO 27001 versus una compañía que no tenga esta certificación, seguramente nosotros por tema de confianza nos iremos con la compañía que tiene su respectiva certificación. Ahora pasemos a hablar, bueno, ¿qué es lo que incluye la norma ISO 27001? ¿Qué cubrimos en la norma ISO 27001? En la norma ISO 27001 incluimos, como te decía, como venía diciendo, este marco de referencia incluye todo lo que tiene que ver con los controles que hacen parte de este marco de referencia, y es políticas de seguridad de la información, incluye recursos humanos, chequeo de antecedentes, la gestión de los activos, la seguridad en las operaciones, criptografía, seguridad física, ambiental, controles de acceso, seguridad en las comunicaciones, relaciones con los proveedores, cumplimiento de todos los controles, administración de incidentes, continuidad del negocio, etapas del ciclo de vida del desarrollo de software, que es el SDLC que todos conocemos. Y como tal, la organización del departamento de tecnología, la organización en toda la parte de la seguridad de la información, que cada uno de los controles referencia a estas normas, que estos dominios se estén cumpliendo. ¿Okay? Al final del ejercicio, como veníamos mencionando, tú defines tu sistema de gestión de seguridad de la información, que como tal debe incluir todo esto que estamos viendo en estos slides, todo esto que estamos cumpliendo. Y al final, la certificación ISO 27001 lo que va a rectificar es, ok, hay controles en cada uno de estos dominios y se están cumpliendo, logras la certificación ISO 27001. Obviamente estos controles, seguramente ya ustedes pues lo habrán visto, incluso es posible que durante otras certificaciones se crucen, ¿no? Otro tipo de certificaciones que estén relacionadas en seguridad de la información, revisen los controles similares o los mismos. Adicional que, pues obviamente, a aquellos que están aquí en el seminario web escuchando y que hacen parte del campo de seguridad de la información o de la tecnología, seguramente ya han visto muchos de estos controles en el pasado o actualmente durante algunos otros ciclos de certificación de otras certificaciones relacionadas con temas de seguridad de la información. Hablemos en un poquito más profundo sobre
el complemento de privacidad, lo que hablábamos hace un rato, el tema de la 27017. Cuando se va a hacer la evaluación, si se hace el complemento de privacidad de la 27701, hay que tener en cuenta que la organización, ¿qué es? ¿Es un controlador o es un procesador de PII, de Privacy Information, ¿verdad? Información de privacidad? ¿Qué es un controlador? Es cuando la compañía cubre áreas de tipo contratos, obligaciones de consumidor, y que su objetivo es retención y disposición de esta información privada, versus el procesador, que es cuando cubre áreas un poco más públicas como marketing o de temas de uso publicitario, y las reglas de PII tienen que ver, ya se revisan entre países, entonces es entre organizaciones o entre países. Entonces, la compañía que solicita hacer este complemento de la 27017, hay que revisar, ¿es un controlador o un procesador? Entonces, ahí es donde se tiene en cuenta este complemento de privacidad. Entonces, importante saber que obviamente va a requerir tiempo adicional, y este tiempo adicional dependerá de si la entidad es un controlador de datos de privacidad o un procesador de datos de privacidad, o en su defecto es ambos. ¿Okay? Hablemos ahora, ¿qué tan seguido necesitamos la certificación ISO 27001? Esto lo voy a cubrir muy rápido, de manera muy rápida, pero bueno, ¿qué tan seguido necesitamos ISO 27001? La certificación ISO 27001 es una certificación que es válida por 3 años. Tú te certificas hoy y se te expira en 3 años. Sin embargo, se requieren auditorías de vigilancia, en inglés Surveillance Audit, que son realizadas en el año 2 y 3. Ahora en profundidad hablaremos de esto, pero es importante que las compañías sepan y tengan claro que la certificación ISO 27001 es una certificación que es válida por 3 años. Pasemos ahora en profundidad o en detalle cuál es el proceso, de la certificación ISO 27001. En este slide les explico este proceso. Ya sabemos que es válida por 3 años. Ahora, ¿cuál es el proceso como tal? Control Case tenemos una metodología propia, y aquí tenemos en detalle más o menos el tiempo que dura las fases. Hay una etapa previa iterativa, que es donde se hace una revisión consolidada. Control Case hace una revisión consolidada con todos los detalles y todos los controles que incluye la certificación. Se utiliza nuestro portal GRC o el Control Case Compliance Hub que tenemos, y ahí tenemos una lista integrada con la evaluación de políticas y procedimientos del que hablé al inicio de este seminario web. Hablábamos de ese Control Case Compliance Hub que tenemos, que te permite de manera automatizada y te facilita todo el tema. Y se pueden hacer múltiples rondas de evaluación antes de incluso pasar a la etapa 1 y 2. Entonces, luego viene ya como tal la fase 2, que es donde empieza, la etapa 1, que es la fase 2 del proceso, que es nuestra etapa 1 realmente, es ¿qué se hace en esta auditoría? Se hace una auditoría en sitio, ¿ok? Y en promedio puede durar de 2 a 4 días dependiendo del tamaño de la organización. Una vez que el cliente está listo, y si se evalúa que está listo para hacer como tal la certificación, entonces se hace la etapa 2, ¿ok? Que es, puede ser en sitio, puede ser remota. Normalmente hay una diferencia entre la etapa 1, es, bueno, como la preauditoría, ¿no? Se hace como el preexamen, se supone que estás bien, tienes algunos temas que remediar, tienes un tiempo de remediación y luego pasas a como tal la certificación, la etapa final, que es la etapa de certificación. Hay compañías que nos llaman a nosotros a Control Case y me dicen, ven, certifícame, pero yo ya estoy listo. Igual hay que hacer etapa 1 y etapa 2, no importa qué tan listos estés. De hecho, si estás listo como lo mencionas, debe haber por normativa un mínimo tiempo de 10 días entre la etapa 1 y la etapa 2. Esto debe documentarse. Normalmente las compañías creen estar listos, pero a veces no lo están. Sin embargo, hay compañías que de hecho sí lo están. Entonces se requiere que haya un mínimo de 10 días en este proceso. Y luego pasa el siguiente, que es
ya como tal a emitir el certificado ISO 27001 y todos los documentos que se entregarán a la organización o a la compañía para que haga, por ejemplo, el sello de la web, etcétera, etcétera, que ya son lo que te certifique como tal ISO 27001. La siguiente etapa, que es la fase 3, la siguiente etapa es las auditorías de vigilancia, como las mencioné hace un instante. ¿Qué son auditorías de vigilancia? Son unas mini auditorías, literalmente unas mini auditorías, que evalúan si el sistema de gestión de seguridad de la información sigue aún cumpliendo con toda la norma ISO 27001. ¿Okay? Estas auditorías de vigilancia son realizadas por el mismo ente que realizó la certificación en el año 1 y lo que hace es verificar que, bueno, que este sistema de gestión aún cumple, no ha habido cambios y todavía se hacen. Entonces son mini auditorías. Estas auditorías no son, importante resaltar esto, no son una auditoría completa del sistema, son auditorías mini y que son muy rápidas y lo único que hacen es verificar si ha habido cambios y que el sistema aún cumple con la normativa. Ahora hablaremos de cuántos controles tenemos en la norma ISO 27001. Para todos ustedes, algunos de los que están escuchando este seminario web, que ya estén familiarizados con la metodología que utilizamos en Control Case, sabemos que en Control Case nos tomamos el trabajo de crear una especie de cuestionario donde simplificamos las normas y mapeamos entre ellas los controles. Para los que de control están un poco familiarizados, les explico un poco. En Control Case nos tomamos el trabajo de simplificar todas las normativas de seguridad de la información en las que nosotros trabajamos. Y lo que hicimos fue, lo primero que hicimos fue como clasificarlas. Entonces aquí podemos hablar como ampliamente vamos a hablar ampliamente del tema. Las dividimos como en preguntas de alcance, preguntas de evaluación y las preguntas finales sobre la publicación. Y eso hicimos con la ISO 27001, así como con otras normativas. Entonces, a los que están familiarizados saben de lo que les estoy hablando, a los que no, les explico un poco más en detalle. Lo que tomamos fue los controles que existen hoy para ISO 27001, para este caso, PCI, HIPAA, HITRUST y todas las demás certificaciones que son relacionadas con normativas de seguridad de la información. Lo que tomamos fue que los controles, en vez de tener ese control de muéstreme o cómo funciona específicamente la política de password, la longitud de la contraseña, etcétera, lo que hicimos fue que creamos unas preguntas en donde el cliente en nuestro Control Case Compliance Hub sube una evidencia a través de una sola pregunta. Por ejemplo, suba la política de contraseñas completa. Entonces no es 7 controles de cada uno de si es alfanumérico, si tiene 8 caracteres, sino sube la política de contraseñas y el auditor hace la revisión completa de la evidencia que sube y llena todos los controles internamente. Entonces, de esta manera, es una metodología que simplifica, porque en vez de tener 250 controles, terminamos subiendo nada más, en el caso de ISO 27001, 108 evidencias. Reitero una vez más, las dividimos incluso por secciones, ¿no? Entonces creamos unas preguntas que son de alcance, donde vamos a definir cuál es el alcance que vamos a revisar para hacer esta certificación, donde vamos a tener en cuenta cuántas ubicaciones o locaciones son, cuáles van a ser los activos que vamos a incluir, cuál es la tecnología que vamos a incluir, cuáles son los procesos, los subprocesos, etcétera, etcétera. Luego vienen 98 preguntas para completar 104, donde se habla ya específicamente de todos los controles de ISO 27001 y al final 4 preguntas para completar 108, que son las preguntas de la información de la publicación del documento. Aquí vamos a ver obviamente quién es el representante, quién va a firmar por parte de ustedes, etcétera, etcétera. En estas últimas 4 preguntas también viene la información, donde viene nuestra recomendación como Control Case para la certificación ISO 27001 a las compañías. Una vez más, esto completa 108 preguntas de Control Case. Son Control Case Questions, les decimos. Pero que al final están mapeadas para que se cubran todos los controles de ISO 27001 y ustedes o la compañía que nos contrata pueda obtener
la certificación final y queden certificados como ISO 27001. En la medida que nos estamos acercando al final del seminario web, les recuerdo que este seminario está siendo grabado y que en los próximos días, mañana o en los próximos días, estarán recibiendo copia de este seminario junto con respuestas a las preguntas, que espero que si tienen preguntas recuerden que deben ponerlas en la ventana del chat y en la medida de las posibilidades trataremos de responder la mayor que podamos, pero si no alcanzamos por el tiempo, recuerden que estamos con el tiempo limitado. La idea es responder esas preguntas y enviárselas como respuesta por correo en los próximos días, al igual que la grabación. Ahora hablaremos de qué desafíos trae el cumplimiento de la norma ISO 27001. Estos desafíos son principalmente para compañías que se van a certificar por primera vez. Entenderemos que las compañías que ya se han certificado, pues ya pasaron por dichos desafíos, pero ahora hablaremos de bueno, a qué desafíos se puede enfrentar o qué trae la norma ISO 27001 para estas compañías que hoy quieren certificarse en esta normativa. Aquí les voy a hablar de estos retos, como decía, en los que se enfrentan las compañías. Vamos a hablarlos a nivel general. Obviamente, mantener y probar el cumplimiento de cualquier normativa genera una carga importante para cualquier organización. Entonces, a nivel general, a nivel genérico, encontramos que de lo primero que se va a suceder es que muchas veces las personas o los empleados que están a cargo termina sacándolos de las responsabilidades que tienen sobre sus responsabilidades principales, sobre sus core responsibilities. Esas responsabilidades principales que ellos tienen, estos cumplimientos con estas normas terminan un poco apartándolo de ellas. Obviamente también ejerce una presión en toda la parte del recurso económico, pero la razón principal es porque sabemos que hoy en este mundo de tecnología las compañías tienen que cumplir no solamente con ISO 27001, sino que terminan cumpliendo con múltiples certificaciones, múltiples compliance, múltiples marcos de referencia, y al final del ejercicio las personas que trabajan en este área de tecnología y de compliance todo el año se la pasan de auditoría en auditoría. También entendemos que las auditorías se van actualizando permanentemente, por lo cual ellos les toca un aprendizaje continuo. Y en esta manera de aprendizaje continuo, les termina siendo lo mismo, apartándolo de sus responsabilidades principales porque tienen que dedicarse a estudiar las normas y a tener en cuenta. Con Control Case, ¿qué pueden ver en un tema de diferencia? Que nosotros no tenemos sabemos que el enfoque tradicional, que es la lista del auditor, el chequeo del auditor, ese auditor checklist, no es suficiente. Por eso con Control Case nosotros manejamos el tema, lo que dijimos al inicio, ese partnership approach que tenemos, ese acercamiento en sociedades donde creemos ese compliance continuo para que las compañías puedan manejar el tema de una manera mucho más sencilla, porque es la manera en que en Control Case encontramos la forma de simplificar la norma, que finalmente termina siendo simplificado para la compañía, porque facilitamos el tema de cómo lo tienen que manejar. En resumen, ¿cómo lo hacemos? No utilizamos la típica auditor checklist, sino que hacemos ese partnership approach con todos nuestros clientes, que son nuestros socios comerciales, y nos volvemos su socio comercial, su socio de negocio, para que puedan llevar a cabo la certificación ISO 27001 a feliz término de una manera mucho más sencilla. Ahora hablemos de esos desafíos comunes que encontramos a la hora de certificar ISO 27001 o 27701. Aquí venimos y nos damos cuenta que por experiencia, vamos a enfocarnos en estas 5 áreas donde hemos visto por experiencia donde las compañías terminan teniendo los mayores desafíos o los más comunes que hemos encontrado a la hora de certificar ISO 27001. Lo primero es la sociedad comercial. ¿Qué sucede? Esos acuerdos a formalizar. Las compañías tienen muchos acuerdos, pero no están formalizados. ISO 27001, recuerden que es la implementación de ese diseño, de ese sistema de gestión de seguridad de la información, donde todo debe estar documentado y formalizado. Y aquí es donde algunas compañías tienen este desafío porque no lo tienen. Lo mismo pasa con ese proceso de gestión de proveedores, no se maneja
correctamente, porque los proveedores deben ser gestionados de la manera correcta en una aplicación. Otro donde llegamos a ver es en la parte de la gestión de vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque debe hacerse una gestión periódica de vulnerabilidades, la trimestral, bimestral, mensual, dependiendo de lo que se documente la normativa. La normativa explícitamente dice que debe ser periódico. Entonces se debe documentar cuál es la periodicidad que se va a generar y, por lo tanto, obviamente, manejar esto, aplicar esta norma, esta política que se maneja internamente. Los dispositivos de parcheo, esa implementación de los parches que a veces termina siendo un poquito engorrosa y las compañías terminan teniendo estos desafíos. Reescritura del código de la aplicación, en los casos de las compañías que tienen aplicación, cuando terminan haciendo escrituras, estos parches terminan generando también estos retos aquí, un poquito de desafíos para las compañías. El tema de login y monitoreo, que sabemos que es un tema que generan problemas por necesita inversión, de tiempo, de personal, porque es un monitoreo de 24/7 por 365 días. Y obviamente estos registros y login deben ser gestionados. Entonces, debido al volumen de registros que se generan, la gestión a veces termina siendo un poco complicada por el tema, la inversión económica o por el personal, por una de las dos. Entonces, este es otro de los desafíos que hemos visto comúnmente. El otro tema es el cifrado de los datos de privacidad. Las compañías manejan datos de privacidad y a veces no tienen la encripción correcta o el nivel de encripción correcta y esto genera este inconveniente. Y por último, las políticas de privacidad y de entrenamiento. Debe hacerse una capacitación anual y debe haber políticas y procedimientos documentados para manejar los datos de privacidad. De lo contrario, pues las compañías terminan teniendo sus relativos inconvenientes con este tema. Y por eso son los desafíos más comunes que nosotros quisimos resaltar, que hemos visto por experiencia en Control Case durante el tiempo de auditoría. Por último, hablaremos de por qué Control Case. En Control Case, lo primero que podemos hablar es porque tenemos diferencias. Tenemos el centro de cumplimiento, que es el Control Case Compliance Hub, donde podemos centralizar, primero que todo, mostrarte el estado actual de tu proceso de certificación en tiempo real. En qué estado estás, por dónde vas, dónde estoy, cuánto me falta. Al mismo tiempo, este Compliance Hub te permite controlar de manera, digamos, automatizada las herramientas que vamos a manejar. Si tienes el CDD, que es el descubrimiento de datos, podemos hacer la evaluación remota, la evaluación de vulnerabilidades de manera remota a través de este mismo portal. Tenemos, ahí mismo puedes acceder al análisis de los registros y revisar cuál es la configuración de registros y identificar los registros que te faltan de manera remota. Y obviamente es donde tenemos nuestro portal, donde tenemos nuestro cuestionario que te ayudará a certificarte. Otra diferencia que nos genera a nosotros en Control Case, el One Audit, que te hacemos una auditoría, te hacemos el assessment una sola vez, pero te puedes certificar en múltiples certificaciones en caso que tu compañía requiera más de una certificación. Algunas podemos verlas en la pantalla, no solo la ISO 27001, sino lo que mencionábamos antes, HIPAA, PCI, PCI PIN, CSA STAR, SOC 1, SOC 2 y todas las que están relacionadas con el mundo de la ciberseguridad. También tenemos, otra de las diferencias es porque tenemos este servicio de cumplimiento continuo, en donde podemos ofrecer como los paquetes, la certificación con su respectiva, con servicios de ciberseguridad y al mismo tiempo algunos sin servicios de ciberseguridad. Esto sucede ¿por qué? Porque hay compañías que incluso tienen otra compañía de ciberseguridad que les tienen haciendo ya la certificación y nos contratan únicamente para que les hagamos todos los servicios de ciberseguridad, como la revisión de análisis de vulnerabilidades, pen test, etcétera, y todo lo que está relacionado con este tipo de temas. Y otra opción es que nos contratan en el paquete completo. En ese partnership approach que tenemos nosotros versus ese auditor checklist es lo que principalmente genera, es ese factor diferenciador que tenemos frente a otras compañías y entonces ese es el por qué Control Case. En resumen, ¿por qué Control Case? Porque tenemos un enfoque de asociación con nuestros clientes, porque tenemos un centro de cumplimiento que se enfoca en la automatización para que
facilitar el proceso y porque tenemos servicios de cumplimiento continuo. Esto, en un resumen, es el por qué Control Case. Bueno, muchas gracias. Hemos terminado, hemos concluido este seminario web. Muchas gracias a todos los que pudieron unirse y escuchar nuestro seminario web. Ahora pasaremos a unas cuantas preguntas que nos da el tiempo para responder, de las que ustedes mismos escribieron. Recuerden una vez más que las preguntas que no fueron respondidas, que no sean respondidas ahora por el tiempo, porque solo nos da tiempo de responder unas dos, serán respondidas serán enviadas las respuestas por correo junto con la grabación de este seminario web. Aquí tenemos una pregunta. Alguien pregunta, aquí estoy leyendo, ¿se puede certificar ISO 27001 sin tener terminado el ISMS? Bueno, eso es una excelente pregunta. Es común para mí recibir llamadas o solicitudes de certificación ISO 27001 a compañías que aún no tienen implementado o diseñado el sistema de gestión de seguridad de la información. Finalmente, la certificación ISO 27001, recuerden que es un marco de referencia que prueba controles, y uno de estos controles debe ser que tu sistema de gestión de seguridad de la información esté perfectamente definido e implementado. Entonces, la respuesta vendría siendo no. Tú debes tener tu sistema de gestión de seguridad de la información terminado, definido, con tus políticas, con tus procedimientos y con todo lo que esto requiere, definiendo esos boundaries de tu red, definiendo tus políticas de contraseña, tus temas de seguridad física, tus temas de vulnerabilidades, tus temas de esos controles que mencioné hace un rato, temas de chequeo de antecedentes. Y este sistema de gestión es lo que al final del ejercicio nosotros vamos a certificar cuando hagamos la certificación ISO 27001. Vamos a verificar que todos estos controles hayan sido perfectamente diseñados y que se hayan podido implementar en la compañía. Pero estos no se pudieron implementar si no tenías el sistema de gestión que te decía cómo los debías implementar. ¿Okay? Espero que esto deje clara la respuesta a la pregunta. Otra pregunta acá dice, explíqueme mejor la diferencia entre la ISO 27001 y la ISO 27002. En esto podemos, bueno, retornar a esa explicación de detalle donde decía, bueno, la norma ISO 27001 es como tal el marco de referencia central de las series, de la familia de las series ISO 27000. Entonces, el ISO 27001 es la certificación y está relacionada con toda la gestión de la seguridad de la información. Este enumera cada aspecto del sistema de gestión de seguridad de la información y contiene los requisitos de implementación del sistema de gestión de seguridad de la información. Y es una certificación. La ISO 27002 es una norma complementaria y se centra específicamente en los controles de seguridad de la información que las organizaciones podrán definir por implementar. Es una norma complementaria y específicamente habla de controles de seguridad de la información. ISO 27002 o 27002 no es una certificación. Y la última pregunta está relacionada a las fases, a los tiempos. ¿Cuánto puede durar una certificación ISO 27001? La ISO 27001 es una certificación y el proceso de la fase 1 más o menos puede durar de 1 a 3 meses. ¿Qué incluye? Hacer una preauditoría, como mencioné, y luego la auditoría final. Hay compañías que mencionan que ya están listas, pero aunque estén listas, debe haber entre la preauditoría y la auditoría final un espacio de mínimo de 10 días para hacer esa auditoría final. Una vez que las compañías están listas para ser certificadas, después de la preauditoría deben pasar al menos 10 días. Las compañías se certifican y ese proceso se tarda lo que dura el on-site y luego la documentación del proceso y documentar como tal el certificado, que es cuando las compañías obtienen esa certificación ISO 27001. Se emite el documento y esta certificación es válida durante 3 años a partir de la fecha. Es decir, te certificas enero 1 del 2023, es 24, 25, 1 de enero del 2026 se vencería. Sin embargo, durante los años 2 y 3 es necesario hacer unas auditorías de vigilancia, que son mini auditorías
que son llevadas a cabo para verificar que el sistema de gestión sigue cumpliendo con la norma ISO 27000. Esta fue la última pregunta para la que tuvimos tiempo. El resto de preguntas que quedaron en la casilla de preguntas que ustedes colocaron en la ventana de chat serán respondidas de manera por correo, serán enviadas junto con la grabación de este seminario. Una vez más, agradezco a todos el tiempo que se tomaron para unirse a este seminario web de la certificación, de la información de la certificación de ISO 27001. Encontré que estamos muy agradecidos por el tiempo que tomaron. Este seminario web será colocado en nuestra página web www.controlcase.com y ahí podrá ser visto a partir de la próxima semana. Asimismo, los invito a que vean los demás seminarios web que están en nuestra página. Copia de este seminario será enviado a cada uno de ustedes por correo junto con los slides que vieron aquí. En Control Case agradecemos el tiempo que se tomaron para unirse a este seminario web y para este continuo aprendizaje que estamos emitiendo. Seguiremos haciendo más seminarios web en español para ustedes y espero que ustedes tengan el tiempo de poder seguir uniendo. Estamos muy agradecidos, muchas gracias y que pasen un excelente resto de día. Adiós.